brevemente tres hitos importantes en América Latina con características absolutamente o muy diferentes. Por un lado, la política en Brasil, donde largo tiempo atrás existían proyectos parlamentarios de implantación de una renta básica de ciudadanía. Finalmente, con el gobierno de Lula se avanzó en unificar toda una serie de políticas de transferencia de ingresos como subsidios para el gas domiciliario de las familias pobres, como las asignaciones que le llaman bolsas escolar o becas escolares para los chicos que asistían a la escuela, etcétera, etcétera, en un único programa de gran envergadura que denominaron como Hambre Cero o Fome Cero, que eran unas transferencias condicionadas a la asistencia escolar y sanitaria de los chicos y también limitadas a los sectores de menores ingresos, pero de todos modos de una escala gigantesca a la escala brasilera, porque hoy el número de beneficiarios, si mal no recuerdo, está alrededor de 25% de la población. Exacto. Acá me acuerdo. Sí, son más de 40 millones de beneficiarios de un programa en el cual las implicancias políticas electorales para el gobierno de Lula han sido más que sobradamente reconocidas. Pero hay dos menos conocidas que tienen características también en la dirección de estrategias progresivas y que tienen matices también muy diferentes, que van mostrando cómo van surgiendo determinadas iniciativas desde abajo o desde arriba. Desde abajo digo el caso del Distrito Federal en México, que en el 2003 aprobó una ley de una pensión ciudadana universal para aplicable a todos los mayores de 60 años. Una pensión todavía modesta que equivale a la mitad del salario mínimo legal vigente en el Distrito Federal de México. El Distrito Federal de México en realidad pasó a ser gobernado por una alternativa a los dos partidos mayoritarios, el PN y el PRI, y surgió desde allí entonces como una iniciativa de un tercer movimiento político que tiene alcances en el Distrito Federal. Y la más reciente, el caso de Bolivia, donde en 2007 se aprobó lo que se llamó una renta dignidad, que es una renta universal a la vejez, también aplicable como una pensión vitalicia para todos los mayores de 60 años y que se financia con un fondo especialmente constituido con parte de los aportes provenientes de la regalía de los hidrocarburos. Recordarán que el gobierno de Evo Morales avanzó en la nacionalización de los recursos de hidrocarburos y un aumento en las regalías petroleras, parte de lo cual destinó a este fondo para una pensión universal vitalicia para la vejez. Y quiero concluir aquí señalando en este un tanto desordenado relato histórico, me parece que también era importante señalar dos cuestiones. Uno, en primer lugar, que se trata de construcciones esencialmente políticas, que los problemas de recursos son ciertos, pero que esto nada impide comenzar a avanzar en una determinada dirección. En tercer lugar, la importancia de que estos avances sean en la dirección correcta, tendiente hacia la universalización y no en formas de ingresos condicionados, segmentados, fragmentados, que generan más problemas de gestión y de administración que después es difícil y cada vez más complejo desarticular para avanzar en el proceso. Con esto concluyo entonces y le paso la palabra a ustedes para los comentarios, preguntas, críticas, sugerencias. Algo, seguimos el tema. Después yo subo, no me hagas perder. ¿Cómo? Me voy a perder. No, pero vamos a abrir el diálogo y
propósito de las ocurrencias de ustedes, vamos a ir agregando algunos comentarios, tanto Alberto como yo, seguramente adicionales a lo que yo dije en su oportunidad y Alberto ha dicho ahora. Yo lo único que sí quiero destacar es un componente que tiene el ingreso universal como idea. Entre las muchas cosas que fortalece en la condición de ciudadanía, es un instrumento muy importante de crecimiento de la autonomía de las personas. Quiero decir, el tema y ahí se engancha con el tema de la libertad. Porque más allá de la buena voluntad que puedan tener los programas asistenciales más o menos modernizados y mejor gestionados, generan relaciones de dependencia inevitables. Aunque no sean manipulados, como son en una proporción muy alta de los casos. En tanto que yo creo que la idea del ingreso de ciudadanía es también una forma de crecimiento de las autonomías de las personas, que se va a evidenciar en los distintos terrenos en que se ejerce la ciudadanía. Se va a evidenciar, por ejemplo, en lo económico, en términos de una mayor capacidad de opción para elegir formas de trabajo. Se va a expresar en lo social en términos de mínimos de subsistencia garantizados para poder aspirar a otras cosas. Y en lo político, en términos de prevención de la manipulación y de la dependencia política de la gente. Yo por eso, ahora me acuerdo que les hablaba de, concretamente, las dos patas del modelo político vigente en la Argentina hoy. No inventado por el último gobierno, por cierto, pero muy profundizado y amplificado por un Estado con recursos, con un Estado con recursos que no ha tenido el Estado durante varias décadas. La situación fiscal en Argentina en estos últimos 7 u 8 años ha sido excepcional. Y en ese sentido da pie a un modelo político de dos patas, en el cual por un lado se manipula a través del poder corporativo muy concentrado que se ejerce por vía sindical sobre los sectores, en el fondo sectores medios, en buena medida, sectores medios desde un punto de vista del ingreso, y por el otro lado con la distribución de recursos en la gente más pobre, pero con la prestación que en este caso es política, claramente, es de adhesión política. Entonces yo creo que discutir el ingreso de ciudadanía es también discutir el modelo político, y yo creo que eso no tenemos que olvidarnos, ¿no? Pero oportunidad a ustedes, con todas las aclaraciones y complementarias y objeciones que le quieran hacer a Alberto o a mí, estamos disponibles. Siempre fue. No, si le vamos a ver, una audaz voz femenina. Sí, si se implementara esta renta ciudadana
igual tardaría mucho más tiempo en esta población postergada en ser incluida, porque no es solamente una cuestión económica de falta de ingresos, sino es una exclusión de larga data de muchas exclusiones en sus antecesores que ya tienen, digamos, esa falta de cultura, incluso hasta del trabajo, ¿no? Y de tener este compromiso que uno, no sé, en la cuna lo va adquiriendo como ciudadanos. Están totalmente postergados y excluidos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando sostenemos o propiciamos la idea de un ingreso de ciudadanía, lo pensamos como un básico de ciudadanía, pero que no es una panacea que milagrosamente resuelve todos los problemas o garantiza de por sí la exclusión. Pensamos sí que es una plataforma importante y necesaria, o una condición necesaria, pero no suficiente para resolver estos graves problemas de exclusión que vos mencionaste. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Tiene que ser complementada con otro tipo de políticas activas públicas en esta dirección. Pero, para dar una vuelta más de rosca, es decir, ese tipo de políticas no tienen posibilidades de prosperar o de ser eficaces si no hay, por otro lado, un piso básico de ciudadanía garantizado. Los trabajadores sociales en ese campo pueden dar sobrada experiencia en ese sentido. Muy bien sintetizado los periodos, además me lo puso muy claro. Pero viendo la sociedad salarial, como usted tituló, duró poco más de 30 años, porque si vamos del fin de la guerra, Segunda Guerra Mundial, a principios del 70, duró poco más. La destrucción de la sociedad salarial llevó otros 30 años. Y ahora, ¿qué estamos? Porque nosotros consideramos, yo por lo menos personalmente pienso que el Estado, la sociedad, corre por detrás de los acontecimientos. Porque ahora no solamente tenemos que recuperar aquellos valores que existían del trabajo, la educación, etcétera, la sociedad salarial, sino que recuperar un montón de valores y de pisos sociales que se han perdido absolutamente. Y no creo que la única manera de resolverlo sea a nivel de la asistencia económica o el ingreso del ciudadano. Eso sí colaboraría, pero ¿qué le parece? ¿De qué otras formas de políticas públicas tendría que actuar el Estado para recuperar lo perdido? No solamente a través del ingreso ciudadano. ¿Qué otras formas tiene el Estado? No digamos que no debe ser corrupto, ¿no? ¿Qué políticas activas podría tener aparte del ingreso ciudadano? A ver, menuda pregunta. Reitero mi afirmación anterior en el sentido de que el ingreso de ciudadanía es una plataforma de reconstrucción de una sociedad desigual, excluyente, injusta, etcétera, etcétera. A partir de allí hay que reconstruir lazos de solidaridad, de incorporación plena al ámbito social, etcétera, etcétera. Y acá me parece que lo que han visto, y conozco el pensamiento de Aldo Neri también, no es este el único piso básico umbral que es preciso garantizar. Como mínimo tiene que haber formas de básico garantizado de salud y de educación. Me parece que estos son tres componentes centrales, que es capacidad de participación en el poder de compra en el mercado, por un lado, capacidad de acceder a básicos de salud garantizado y capacidad también de incorporarse al sistema educativo de manera razonable. Uno podrá decir, esto es muy sencillo de decir, pero es difícil de hacer, y estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de garantizar básicos de educación, no significa solamente
unos años de educación escolar, sino mejorar también la calidad educativa. Lo que estamos hoy viendo en nuestro país es que no solo hay problemas de deserción temprana del ciclo educativo, sino que también los propios periodos del ciclo educativo, incluso los que completan el periodo secundario o medio de educación, están recibiendo un nivel de educación, una prestación de educación que no les permite una inserción mínima, socialmente razonable y económicamente productiva en el mundo del empleo y en la sociedad. Quiere decir que el desafío es doble: extender el periodo educativo y mejorar la calidad de educación. Y creo que otro tanto se puede decir desde el punto de vista de la salud. Pero creo que son las tres piezas fundamentales a partir de lo cual comenzar a reconstruir un sistema social. Sí. Más que preguntar, quería comentar algo. Desde que se implementó la ley de reproducción, o sea, de restricción de la natalidad, muchas mujeres están ya en lista de espera, muchas se han operado para hacer una esterilización, o sea, una ligadura tubaria, y muchas, a partir de la asignación universal por hijo, han ido a suspender el trámite. Entonces hay muchos chicos que están naciendo sin haber sido deseados, solamente por cobrar un subsidio que creo que es de 220 pesos. Pero es alarmante la cantidad, yo lo veo desde un consultorio en la mitad de una villa en San Martín, que es la Villa La Cárcova. Una aclaración con respecto a esto. No conozco para nada cifras argentinas, porque casos no son estadísticamente por ahí significativos. Pero hay estudios recopilados en distintos países del mundo, y este es un trabajo del Banco Mundial, en el que demuestran que no hay ninguna demostración seria, científica, de que realmente la asignación a los niños implica un estímulo a la natalidad. De ninguna manera, en ningún continente que hay programas, digamos, centrados en la misma idea, pero no necesariamente iguales, obviamente, según los países, pero en ninguno, en las investigaciones hechas, aparece ninguna evidencia de que se estimule la natalidad por la asignación. Esto no quiere decir de que no haya excepciones y casos. Sería interesante hacer un estudio en nuestro país, claro. porque es una tendencia que estamos notando, que antes no se comentaba, y ahora es el comentario del café del hospital. La cantidad de gente, y yo estoy en dos hospitales, por eso lo comento. Sería interesante hacer un estudio y probarlo con números, ¿no? Vale la pena. Sí, efectivamente creo que es un tema, uno de los tantos temas controversiales acerca del ingreso de ciudadanía, es que una asignación para los niños, en qué medida puede fomentar la natalidad. En general, la literatura... La natalidad de otros pobres, porque con 180 pesos, 200 pesos... No, por eso. Como señalaba Aldo, en general la literatura tiende a no encontrar evidencias en ese sentido. Y yo agregaría una visión más general en el sentido de que está históricamente comprobado que en la medida que los hogares o familias cuentan con mayor nivel de ingreso, la natalidad disminuye. Estos procesos son así. Y por otra parte, me gustaría también tamizar las observaciones de casos en el sentido de que el decreto de creación de la asignación universal por hijo tiene un tope en el quinto hijo, de modo tal que el sexto no es remunerado. Después del séptimo hay una nueva pensión. Sí, la pensión no contributiva que ya existía. Séptimo. Pero bueno, El sexto es el contributivo, pero el séptimo es los efectos, digamos, no es cuestión de discutir percepciones micro que son muy atendibles y valederas. Coincidimos en que debería este tipo de procesos y de impactos
evaluarse objetivamente. Lamentablemente, hoy hay una gran cerrazón en el sector público en términos de estudios e investigaciones y sobre todo de difusión de la información pública. Esto es conocido por todos nosotros. Hay un deterioro muy grande de la información pública disponible como para poder evaluar, yo diría, cualquier tipo de política pública. Pero coincidimos con Aldo, ya lo ha dicho, en el sentido de que si estas evidencias se encuentran, es importante promover algún tipo de estudio de este tipo. Sí, yo últimamente escuché de casualidad o no, que justamente una de las políticas que en este momento se quieren desarrollar para tratar de contener a una procreación indiscriminada es mejorar la situación social de las familias. Justamente al revés de esta situación. Parecería que en el año 1951, se produce una bisagra donde por primera vez en Estados Unidos los empleados administrativos pasaron a ser más que los obreros de fábrica. Y se cuenta que desde ahí en más empieza este problema de deterioro de todo lo que puede llamarse el sindicalismo entendido como tal. El sindicalismo hasta entonces tenía, el trabajo en la fábrica hasta entonces tenía algunos conceptos muy especiales que incluso Michel Foucault dice que hasta era un ordenador social. El pito de la fábrica, todos con overol, con la varijita con el almuerzo. O sea, en muchos lugares y en muchos barrios, en muchas entidades, la fábrica fue un elemento contundente en el desarrollo de la comunidad. De ahí vienen muchas otras cosas, como de las obreritas y todo lo que nosotros sabemos de Carrillo, etcétera, etcétera. Desde ese momento, el trabajo que se puede hacer en un lugar que no sea una enorme fábrica donde hay una concentración especial, pasó a ser una cosa más fácil de hacerse sin sindicalizarse. Y ese aparentemente es justamente el quiebre en 1950-51 de la nueva estructura del trabajo que no depende de la fábrica, no depende de la uniformidad que daba el overol, el casco, etcétera, etcétera, todo hecho con un sentido muy especial, según esto. Con respecto a lo demás, yo me haría una pregunta, porque muchas veces he discutido con amigos sobre este tema, eso es una utopía. Cuando decimos eso es una utopía, yo no sé si estamos diciendo yo no quisiera vivir en una sociedad así. Yo quisiera seguir viviendo en una sociedad meritocrática como la actual, donde yo hice más mérito que el vecino y entonces yo quiero más cosas que el vecino. Por eso es que a veces es muy difícil extender este tipo de análisis. Yo recordaba, perdónenme un poquito más, la semana pasada, que uno de los que más trabajó sobre el tema de la justicia, que John Rawls, decía que para hablar de justicia había que sentar a personas racionales y que resignaran todas sus atribuciones y posturas personales, partir de situaciones de igualdad. Y en este momento yo creo que se hace muy difícil que nosotros en este tipo de charla o de análisis hagamos toda esa resignación de todas las cosas que nos rodean, que no es solamente la situación económica, ni muchísimo menos, tiene razón la doctora, y que realmente entremos a analizar el tema pensando, primero que nada, que a mí me gustaría vivir en una sociedad así. Así que, pero todo lo que podamos avanzar en ese sentido es una cosa a favor. Así que, bueno, ya está. Pasáselo a Rosenblatt y después lo tengo. Brevemente yo quisiera señalar todos estos puntos que se tocaron, como educación, salud, seguridad,
ingreso ciudadano, nosotros, uno ve o parece ver lo que se habla por fuera del contexto social. Aldo dijo muy bien que nosotros en este momento tenemos dos patas políticas, ¿no es cierto? Ahora, yo digo, para insertar todo esto del cambio en educación, para insertar el cambio en salud, a veces uno hace eufemismos en vez de ver la realidad. Mi punto de vista, y es para discutir, es que si no se cambia el sistema político que tenemos, como lo señaló Aldo, esas dos patas o mucho más, es muy difícil, y lo vemos a través de estos años, y hablamos desde el 50 en adelante, y se ve que no hay tenemos un sistema político que está tendiendo últimamente algunos dicen subsidios, pero en realidad son limosnas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se cambia políticamente todo esto que estamos hablando por otro sistema? ¿Cómo cambiamos un paradigma que viene desarrollándose de hace muchos años por otro tipo de paradigma cuando estamos en plena turbulencia porque la gente no sabe cuál es el paradigma nuevo que se va a aplicar? Y si no hay un cambio político, si no hay una transformación política, si cuando uno ve una foto ve a la misma gente que viene trayendo un sistema de hace mucho tiempo, todo lo que podemos hablar de los ciudadanos y todo lo demás, uno lo ve medio imposible que lo puedan hacer la gente que está actualmente al frente de la política, o si no hay un real cambio político que pueda cambiar todos estos sistemas, porque estos sistemas no se cambian si no se cambia la política. Bueno, hay un breve comentario. Me parece bien interesante esta referencia a la meritocracia y la expresión de una preferencia personal por vivir o desarrollarse en una sociedad sobre la base del mérito. Primera cuestión, mérito no es para nada contradictorio con la idea de un universalismo básico. Una cosa es igualdad, garantizar pisos, y a partir de allí la situación personal de cada uno debiera depender, o debería depender de su esfuerzo personal, entendiendo como esfuerzo personal la idea de mérito. Entonces no veo como una contradicción entre esta suerte de caracterización entre utopía, pensada como un universalismo, con la idea del mérito. Y quiero dar dos ejemplos. Presente un problema es la desvalorización del esfuerzo personal y del mérito como forma de ascenso social. Nosotros nos criamos en un modo de organización social y de sistema económico donde la educación y el esfuerzo educativo tenía como contraprestación o futuro la idea de una mejora o de ascenso social. Hoy la mayoría de los jóvenes tienen la percepción de que el sistema educativo y la permanencia del sistema educativo de ningún modo le permite o le garantiza forma de acceso, de ascenso social. Y lo veíamos también en el ejemplo que les mencioné respecto al sistema previsional. Cuando el 75% de los beneficiarios tienen en la mínima, hayan o no contribuido, quiere decir que la idea del mérito está absolutamente desvirtuada. Cuando digo mérito significa un piso universal garantizado y a partir de allí un adicional complementario que dependerá de las contribuciones efectuadas durante la vida productiva, en la idea del mérito. Y por último, creo que la idea del mérito debemos entenderla o debiéramos entenderla como la idea de esfuerzo personal y no la capacidad de los recursos disponibles.
Si no, podríamos llegar a sostener que la idea de mérito está sostenida también en la herencia. La herencia no debiera ser un elemento de consolidación o de ascenso social per se. En todo caso, la idea de mérito no está desdibujada allí, significa haber nacido en el lugar correcto. Comentar algo de lo que dijiste vos, Rosenblatt. El sistema político no es una cosa separada de la sociedad. El sistema político cambia solamente si hay suficiente convicción colectiva de que es necesario que cambie. El hecho que utilicemos al sistema político como chivo expiatorio de lo que somos como sociedad es una arbitrariedad, es una trampa psicológica que nos hacemos a nosotros mismos para tranquilizar nuestras conciencias. Pero está muy claro que si esta sociedad, por ejemplo, sigue aplaudiendo iniciativas de fragmentación social y aplaude mañana al señor Costantini porque desarrolla un nuevo neodelta en Escobar, va a tener que aguantarse niveles de violencia mucho más altos que los que tiene, por ejemplo. Se lo va a tener que aguantar. Porque si ella quiere eso, este es el costo. Pero chico, estoy caricaturizando una idea, obviamente, no tiene la culpa ni el nuevo Delta, ni el nuevo barrio de Costantini, ni nada por el estilo, pero esto es así. Entonces, lo que pasa es que la política no es solamente seguir el humor de la sociedad, porque tenemos que ganar elecciones el año que viene. La política es también prédica. Y la gran política, o los grandes políticos, fueron predicadores de alguna manera, que no siempre remaron a favor de la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces remaron en contra. Y por ahí la cosecha fue diferida. Incluso no la vieron muchos de los que sembraron. Entonces, pero yo creo que hay que sentirla y vivirla así. Entonces, porque la sociedad muta, nosotros mutamos mucho. Para ir también a ejemplos focalizados, cuando Elisa Carca presentó un trabajo, un proyecto de ingreso universal al niño, en el que trabajaron Barbeito y Lobolo, en el 97, si vos hacías una encuesta, la mayoría de la opinión pública estaba en contra de esto. Y hoy aplaudió, por suerte, porque variaron muchas de las condiciones y el sistema político lo reflejó. Lo que no hizo, probablemente Elisa en ese momento, cuando presentó el proyecto, no habrá tenido ni siquiera el apoyo pleno de su propio partido, que es el mío. Probablemente, por lo menos, el apoyo pleno de convicción. Y sin embargo, hoy por hoy, votan todos para eso si mañana fuera un proyecto de regularización del DNU de Cristina. ¿Por qué? Bueno, porque estos 13 años, en ese sentido y para ese proyecto, no se perdieron. Y hubo cambios en la sociedad, en la opinión social, que reflejó el sistema político. Mal o bien, esta es otra historia, cómo lo han hecho. Y yo creo que por eso hay que recuperar lo que tiene la política también de prédica. Y lo tengo a Francisco. Gracias, doctor. Yo quiero hacer una pregunta con relación a las políticas universales, públicas universales. Es un hecho conocido de que las políticas públicas universales y las que no son universales generalmente tienden a favorecer a
más a los sectores medios que a los sectores más excluidos o más vulnerables de la sociedad. El ejemplo característico sería, por ejemplo, la universalidad o el acceso público de la educación universitaria, por ejemplo. El de la educación en general, el de la universitaria sobre todo. Hay otras políticas públicas, como por ejemplo el acceso a los servicios públicos, que también favorecen a los sectores medios, más que a los, por ejemplo, el subsidio al transporte, los servicios básicos de la luz, el gas, etcétera, tienden a favorecer más, pueden ser a sectores que están mal, pero no son los más postergados. La pregunta es si una política, no es una pregunta retórica, es una pregunta porque realmente no conozco las consecuencias, desconozco las consecuencias de una política universal como el ingreso de ciudadanía. No pueden reproducir este sesgo de inclusión a sectores que, por tener otros activos, además del monetario, por ejemplo, de activos materiales o cognitivos, intelectuales, que puedan gestionar mejor el acceso, o sea, una movilidad social de su familia, puedan aprovechar mejor ese ingreso que los sectores más vulnerables que están excluidos estructuralmente y que carecen de otros recursos para aprovechar ese peso más allá para satisfacer necesidades básicas como el alimento solamente. ¿Se entiende la pregunta? Gracias. Entiendo la pregunta, pero me parece que hay una cierta confusión entre lo que consiste la idea de universalismo, porque si lo universal es precisamente garantizar el acceso universal de los beneficiarios a una determinada política, de modo tal que no debiera plasmarse en excluidos o en errores de inclusión o de exclusión. Precisamente esto es característico de las políticas no universales, sino focalizadas o condicionadas, donde sí se caracterizan por filtraciones y errores importantes que podemos sintetizar diciendo que no están todos los que son ni son todos los que están. Pero esto es típico de las políticas acotadas, focalizadas, sino precisamente de las políticas universales. No se entendió la pregunta, perdón. ¿Cómo? Resumida. Sí, la cuestión es que estamos hablando de una política universal que es el ingreso ciudadano, pero la población es heterogénea. Es heterogénea porque hay algunos que tienen exclusiones estructurales en múltiples dimensiones de su vida, que son los menos favorecidos de la sociedad. Entonces, con una política universal, lo que mejor provecho pueden sacar de ese ingreso ciudadano pueden ser los sectores medios, que también tienen, por ejemplo, un ejemplo para sintetizar. Yo puedo recibir un ingreso, pero tengo en mi casa una habitación donde puedo poner un kiosco. Y con eso puedo obtener, maximizar la utilidad de ese pequeño ingreso ciudadano que voy a tener. Otras personas que no tienen activos de esas características, que son los más desfavorecidos, pueden no sacar provecho de la misma manera. ¿Se entiende? ¿La puedo contestar yo primero, así después la política? Los derechos sociales no tienen que ser igualitarios. Perdón. Igualar los derechos sociales, o sea, la igualdad de oportunidades no existe. Los derechos sociales tienen que estar posibilitados para que cada individuo con las características que tiene o familia pueda acceder. Algunos necesitan más, otros menos. El plantear que los derechos sociales tienen que ser universales y para todo el mundo igual es seguir manteniendo la injusticia distributiva. No me planteo todo. Bueno, pero. Ahora toca a usted corregirlo. No sé por dónde empezar la discusión. En realidad, ahora entiendo más claramente, discúlpame, cuál era tu argumento. En realidad, lo que estás señalando es si un ingreso universal y uniforme puede ser mejor aprovechado. Esas son tus palabras.
Bueno, ¿cuál sería el problema? Primera cuestión. La segunda cuestión es que no me parece que sea tal tu preocupación, porque en realidad un ingreso universal uniforme tiene un impacto mayor proporcionalmente o relativamente sobre los menores ingresos. Para un asalariado o un trabajador medio de ingresos medios puede significar un incremento hipotético del 10% del ingreso familiar, cuando para otro puede significar un incremento del 80% del ingreso familiar, con lo cual esa preocupación me parece, yo la licuaría un tanto. Y después, si lo otro depende del esfuerzo, del mérito, de las posibilidades, no me parece tampoco un problema resoluble o ni siquiera un problema casi. No, permítame un segundo. Sí. La idea es, primero, que si ese ingreso no es lo suficiente como para ser útil para satisfacer otras necesidades que no sean las básicas, cotidianas, sería positivo para mí. Pero hay otra cuestión, porque sí, el porcentaje es mayor, pero si estamos hablando de un ingreso de 200 pesos, no creo que produzca digamos, un cambio en la calidad de vida y pueda permitir proyectar una vida diferente con esos 200 pesos. Entonces, la idea es en esto de las políticas universales, descuidar la heterogeneidad y las particularidades también. O sea, no acompañar estas políticas con la inclusión a otras cuestiones que son también básicas, ¿no? ¿Algo que decir algo sobre perdón? Tengo un anotado que cambió. ¿Da tiempo? Sí. Vamos a dar un límite, perdón. Si el presidente autoriza, 8:05, ponemos 8:15. Nadie tiene problema filosófico importante como que se cierra el estacionamiento del frente. Total, fundamental. Hacer una noche acá debatiendo con el profesor acá es maravilloso, pero no aconsejable. Bueno, yo quisiera decir una cosa. Me parece que el debate es absolutamente central, sobre todo analizar este tema de los límites que tiene las posibilidades de expansión del trabajo para resolver los graves problemas de inequidad que tenemos en nuestras sociedades. Voy a tratar de pasar por alto, digamos, algo que me parece central, que es la necesidad de hacer un análisis más centrado en lo nacional. En lo nacional. Si bien hay un correlato entre lo internacional y lo europeo, es obvio que, digamos, una cosa es lo que pasó con los trabajadores en la posguerra en Europa, en el contexto de la Guerra Fría, y otra cosa es lo que pasó acá en el contexto del 45, digamos, con el fin de la guerra. Trataré de no mencionar al tirano prófugo que no fue mencionado en toda la sesión. Pero parece haber terminado justamente en el 51, señalado como el doctor bien dijo en un momento de una bisagra, el momento de que por vía del salario se acumulaban satisfactores sociales. Recién, después de la crisis del 2001 tan tremenda, aparece ahora en el horizonte dos cosas que me parecen a mí centrales, que si bien tienen limitaciones, imperfecciones, aspectos desagradables diversos, una enorme cantidad de personas que estaba condenada a no acceder a la jubilación ha podido jubilarse. Probablemente más de 2 millones de personas. Eso incluye colegas, por ejemplo, colegas que han trabajado 20 años en un hospital, que no tenían condiciones para jubilarse, que quedaron con la magra jubilación de la Caja de Previsión y Seguro Médico y estaban desesperados porque el sanatorio donde yo trabajaba se fundió y que pudieron jubilarse porque habían tenido unos años de trabajo en el Ramos Mejía y que les ha aliviado la situación de manera, no solamente a los pobres muy pobres de los bordes, sino a, eso incluye gente de nuestro connotado grupo social. La otra cosa es la incorporación de los 200 pesos o lo que sea de la asignación universal por hijo. Yo tengo una nieta que vive en condiciones de ruralidad y le llegó la oferta de cobrarla. Los padres tienen otros ingresos, pero no
no formales, entonces le llegó la libretita y la invitación a incorporarse, y me he extraviado en la cuna de Jujuy y he encontrado personas que pueden interrogar sobre el tema de la asignación por hijo, y eso le está llegando a sectores donde la asignación por hijo es un cambio fundamental. Yo creo que golpea duramente la indigencia, digamos, no sé si la pobreza, pero sí la indigencia. Entonces, yo digo, los momentos de avance en la extensión de las coberturas sociales se han caracterizado por momentos de aumento de la autonomía, aumento de la actividad política, aumento de la democracia, aumento de la, no sé, algunos pensaríamos que es bonapartismo, como en el primer gobierno de Perón, cuando había una unidad entre trabajadores, ejércitos y sectores católicos. Otros pensarán en términos de unidad popular, pero yo creo que poder expandir la equidad, poder avanzar, digamos, a partir de los pasos que se han dado para resolver problemas de una conflictividad enorme, como los que tuvimos, digamos, con los picos de pobreza generados en el 2001, con los picos de exclusión, de desocupación, implica pensar en términos de una política de unidad popular, de amplia generación de consenso, de prácticas democráticas, y eso requiere pasos de todos los que participamos del juego. Digamos, con más democracia, con más tolerancia, con más equidad, y no apostando a los cortoplacismos que a veces animan estas contiendas. Entonces yo quisiera registrar el avance que para mí, para mi forma de ver las cosas, significa la asignación universal por hijo y la expansión, digamos, de la asignación jubilatoria, al igual que el intento de no resolver de manera represiva los conflictos sociales en la Argentina de parte del ámbito gubernamental. Me parece que son fundamentales. Gracias. ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. No, cortito. Yo creo que todo muy interesante. Quiero decir de manera que la equidad no se expande, se hace o no se hace. Si uno dijera afuera ya no hay equidad, la asignación universal por hijo no es universal, no es para todos. Así que esas cosas son para corregir. Pero de cualquier manera yo creo que nuestro país, que ha perdido lo que fue hace 40 años, como bien decía la mesa, lo tiene que recuperar y tardará mucho tiempo, como decía la doctora, pero alguna vez tenemos que empezar. El tema es cómo vamos a empezar. Como dijo el doctor Neri, la política es parte de la sociedad, la sociedad es parte de la política. Por lo tanto, de alguna manera, tenemos que dejar nuestra tristeza, nuestro dolor de ser argentinos, viendo lo que la Argentina nos está dando ahora, ver políticas confrontativas permanentemente en lugar de ser constructivas, a lo mejor tratar de ser menos espectadores para ser más actores, pero de alguna manera tenemos que construir la base que el licenciado decía para que la asignación universal ciudadana sea realmente universal, para que la gente pueda salir y viva dignamente por fuera de la línea de pobreza, ¿no? Y dejemos de tener 25% de pobres en Argentina, 10 millones de pobres, que nos hace verdaderamente sentir lástima en nuestro país. No, en base a lo que dijeron los dos últimos intervinientes, no, yo creo que la calidad de la política se va a medir y se mide en la medida que se nutre menos de, digamos, de motivaciones absolutamente coyunturales y piensa también en el largo y el mediano plazo. En ese sentido, yo creo que una cosa muy importante entre nosotros, en base a lo que se refería Giglio, yo tengo una lista de 20 objeciones al DNU de Cristina y también a la moratoria jubilatoria, pero no quiero que se retroceda de eso, de ninguna manera. Avanzamos como avanzamos nosotros, muy desprolijos, pero creo que va a mejorar la calidad de la política si sabemos perfeccionar lo que hicieron los otros,
o si inducimos a que los mismos que están gobernando perfeccionen su propia iniciativa. Yo creo que esto es un crecimiento de calidad social. Además creo que no tienen vuelta estas cosas, o sea, no tienen regreso, no tienen retorno. Así que eso es muy importante. Bueno. ¿Anda esto o no? Sí, sí. Nosotros estamos analizando dos propuestas que parecería que están fuera de contexto con las cosas que hemos hecho hasta ahora en este tipo de charlas. Nos sugirieron dos temas. Uno, el riachuelo, y el segundo, la basura. La basura. O sea, es como que intentamos meternos en el gran tema de la ecología con la nueva técnica de solución de problemas. Seguramente los dos temas nos van a sobrepasar. Seguro que técnicamente y esas cosas ni digamos. Pero vamos a ver cómo, si nos animamos a hacerlo, qué cariño le damos para que sea lo suficientemente completo como para que por lo menos salgamos con una impresión de lo que tenemos que hacer. Son dos temores. Yo me sorprendí vez pasada cuando me enteré, y esto no es para hablar de otro presidente de puesto, cuando en el año 1928 Hipólito Yrigoyen fue el primero que mandó una ley para el saneamiento del riachuelo, 1928, que según Antonio, ¿cómo se llama el ecologista? Berezovsky, no es muy distinto a los conceptos que en este momento se manejan sobre el tema. 1928. Por eso es que yo creo que nuestras entidades, en la medida que puedan, como la Fundación FEDEVA, tienen que salir a provocar estas situaciones y hablar de un tema que, como el de la basura, es un tema que nos ocupa gran parte de nuestro mal humor diario, y me imagino que cada uno piensa todas las cosas que hay por detrás de todo esto, desde cómo es el tema del seance a cómo es el tema de todas estas cosas que nosotros vemos habitualmente. Probablemente necesiten más de una charla, dos charlas, una cosa así. Y no quita que nosotros hagamos una cosa un poco más extensa, pero que intercalemos problemas que hacen más a la temática que estamos resolviendo y que justamente vamos a reconocer que en muchos aspectos somos deudores de este tema de todo lo que se puede hacer con respecto al foro de la salud y de la cuestión social. Gracias por estar acá, gracias por participar, gracias licenciado Roberto, gracias Aldo, y nosotros vamos a seguir convocando y vamos a seguir publicando, independiente de los consensos que podamos lograr, de la asistencia que podamos lograr, y de la unanimidad o no de las cosas que se debatan, pero vamos a seguir convocando y provocando que se analicen estos temas que nosotros creemos que toda la sociedad debe o nos debemos entre todos para seguir avanzando. Nuevamente, gracias a todos.